PCI. ¿Qué es esto de la PCI, amigo mío? Pues la prestación canaria de inserción es una de las ayudas más básicas, quizá la más importante sobre todo, porque es aquella ayuda a la que deben tener el derecho aquellas personas que no tienen absolutamente nada, es decir, que no pueden ni pagar la luz, ni pagar el agua, no tienen absolutamente nada y acuden a ella porque el gobierno de Canarias en teoría es quien debe pagarla y quien gestiona los trámites son los ayuntamientos. Ha habido mucha polémica porque en muchas ocasiones los ayuntamientos tienen serios problemas para tramitar esas ayudas. ¿Por qué? Porque no tienen el número suficiente de trabajadores sociales para tramitarlas. Y a eso se le suma al retraso de la bonificación que debe hacer el gobierno de Canarias para pagar, a pesar de habérsele reconocido el derecho, a todas aquellas personas que no tienen absolutamente nada y que tardan mucho tiempo en cobrar esa prestación, la prestación canaria de inserción. Recuerden que hoy en nuestro periódico, el periódico El Día, habla de que en las próximas semanas, lo decía la vicepresidenta del gobierno cuando ayer acudía a una visita institucional a esta casa, a visitar a la directora editora de este grupo de comunicación, Mercedes Rodríguez, decía que en una semana iban a abonar esa prestación canaria de inserción, mientras han tenido que esperar meses y en algunas ocasiones años para cobrar esa ayuda básica para intentar pagar los bienes de primera necesidad. En unas semanas, no lo sé concretar, pero los trámites de Hacienda ya está todo preparado, llevábamos todos los expedientes, estamos preparados, pero lo importante es que yo creo que debe quedar claro que el próximo año no va a volver a pasar, que el dinero que no puede ser que el dinero se agote dos veces a lo largo de un año de algo tan imprescindible como es la prestación canaria de inserción para los que no tienen nada. Y por eso hemos subido de 28 a 54 millones la partida de la prestación canaria de inserción. Y alguien que sabe mucho sobre la tramitación de la prestación canaria de inserción es nuestro siguiente invitado, Enrique Jonathan Piñero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Segundo apellido era? Jonathan Regalado. Jonathan Regalado. Por lo que más por Jonathan Regalado. Jonathan Regalado. Efectivamente. Sí. No sé si el resumen que hemos hecho ha escuchado usted también a la delegada, mejor dicho, a la vicepresidenta del gobierno, a Patricia Hernández, que ayer nos visitaba este grupo de comunicación y ha sido el titular de portada hoy de nuestro rotativo. Eso de que en una semana se va a abonar, algo que siempre nace con déficit, porque nunca nace con el presupuesto necesario para abonar todas esas ayudas, ¿cómo le siente a usted, que es un trabajador social experimentado en esa materia? Bueno, realmente este año ha sido especialmente sangrante porque llevamos desde agosto. En agosto fue la primera comunicación que se dijo por parte del gobierno del Ejecutivo Canario que se iba a abonar las cantidades suficientes para poder pagar no solo las nuevas altas, sino también las renovaciones de las solicitudes. Entonces ya son diversos meses que llevamos diciendo a la familia: a final de mes cobra, a final de mes cobra, y sigue sin llegar. Nosotros ya directamente estamos pasando al hecho objetivo, que es enero de 2016. Siempre en enero entra el nuevo presupuesto de cada año y a finales de enero es cuando se paga a todas las solicitudes pendientes de resolver del periodo anterior. Entonces ya directamente estamos optando por decirle a la persona lo que consideramos que puede ser lo más real, porque de palabras no nos fiamos totalmente. De todas formas, en este caso son los ayuntamientos quienes tramitan estas ayudas, las paga el gobierno de Canarias, pero hemos hablado en repetidas ocasiones en otros medios de que obviamente ustedes se enfrentan cara a cara con estas personas que llegan y les dicen: oye, mire, es que no tengo absolutamente nada, ¿cómo me puede ayudar? Efectivamente, tengamos en cuenta que la prestación canaria de inserción, que pertenece a lo que se considera en España los salarios mínimos de inserción, son pocas las comunidades autónomas, como Canarias, donde el trámite es bifásico. Una fase la hace el ayuntamiento y otra fase la hace el órgano que resuelve, que es la Dirección General. Esto no sucede en otras comunidades autónomas. El órgano que instruye y resuelve suele estar en manos del mismo. Aquí es bifásico. Entonces, esto es una maraña administrativa que lo único que consigue es retrasar y que la gente por el camino se desmotive o encuentre otras soluciones a su situación. Es cierto que la parte de la maraña administrativa que nos toca, con la cantidad de personal que tenemos en los servicios sociales y teniendo en cuenta que en el periodo de crisis se ha triplicado la demanda de los servicios sociales de los ayuntamientos, no tenemos capacidad para asumir con una intervención eficiente y eficaz y rigurosa la gestión de la prestación canaria de inserción. Porque tenemos en cuenta que no es solo tramitar papeles. Nosotros tenemos que emitir un informe donde se acredite que la persona se encuentra en situación de exclusión social y para eso necesitamos hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico necesitamos hacer
1 o 2 entrevistas en función de la cantidad de miembros de la unidad de convivencia, una visita a domicilio, observación de fuentes documentales y además administración de cuestionarios y escalas de valoración social para poder medir en qué posición está la persona en la estructura social. Eso nos lleva una serie de entrevistas y ahora mismo no se está haciendo. Se está limitando el trabajo a cuánto cobras, cuánto gastas, cumple los requisitos y entrégame los papeles. Eso no es un diagnóstico social. Cuando no hay un diagnóstico igual que en el caso médico, no se puede hacer una intervención eficaz. Entonces estamos hablando de que ya no es solo un problema de dinero, de que esté mal dotada la prestación canaria de inserción, es un problema de eficacia. Vale, pero de la eficacia porque no hay personal, entiendo. Una parte es porque no hay personal. Porque ¿cuánto se tardaría haciendo el diagnóstico correcto? ¿Cuánto tiene que esperar la familia o la persona? No es cuestión de cantidad de tiempo. Es cierto que nosotros tenemos estimado que cada solicitud para poder hacer un diagnóstico riguroso, que vaya un informe riguroso, con un plan de intervención consensuado con la persona, porque no se está respetando la capacidad de autodeterminación de las personas beneficiarias, no se está contando con su perspectiva de la situación y su voluntad, firma el compromiso de intervención por presión, porque si no, no cobra. Eso no es realmente una participación activa por parte de la persona. Nosotros estimamos que son unas 13, 14 horas de trabajo por cada expediente, si hacemos una evaluación rigurosa, de media. Por eso proponemos invertir el proceso. Proponemos es que se ponga un plazo de un mes, donde se dirija directamente el ciudadano a la administración, el gobierno autónomo, y se resuelva en base a criterios económicos. Nos devuelva el expediente al ayuntamiento y diga, ahora usted haga el diagnóstico y propóngame las medidas y las soluciones que hay que hacer con este caso. Pero primero resuelvan la ayuda económica, porque lo único que hay que saber para resolver una ayuda económica es que la persona se encuentra en situación de pobreza, o sea, que no cobra nada. No hace falta saber nada más. Los criterios que establece la ley y que no hay dinero. Claro, mi pregunta iba desde el punto de vista de, oiga, yo voy al ayuntamiento, tengo esta situación, una situación paupérrima, y yo lo que necesito es una respuesta para mañana, porque es que mañana, ¿cómo? Efectivamente. ¿Estamos hablando de eso? ¿De que se detecte rápidamente esa cuestión? Porque efectivamente. ¿Y después ya empezamos con el papeleo, empezamos con la inspección, empezamos a atar los flecos o cómo sería? ¿Qué sería lo ideal? Exacto. Luego, lo ideal sería que la persona llegue a día de hoy, en esa misma semana se mande la documentación a la Dirección General, tal como se hace con una renta activa de inserción del Servicio Público de Empleo o de la prestación por desempleo. Vale. Y en la nómina del mes siguiente esté cobrando. A partir de ahí, ya que se inicie el diagnóstico, que necesitaremos nosotros 2 o 3 meses para hacer un diagnóstico riguroso, y a partir de ahí ya mandemos al gobierno el informe. Esta persona se encuentra en situación de exclusión social moderada. Entonces, ¿ahora tardan hasta 3 meses? Ahora son 4 meses por ley. 2 meses tiene el ayuntamiento para hacer su trámite, que es el informe social y la propuesta de actuación. De máximo, ¿no? Máximo 2 meses. Y la Dirección General tiene 2 meses para resolver. ¿Y cuánto tiempo están tardando para cobrar? Claro. Bueno, este año ha sido de los peores desde que la PSI se implementó. Ahora mismo tenemos solicitudes esperando por resolver desde agosto de 2014. Hay solicitudes esperando por resolver de agosto de 2014. En 2015 no se han resuelto prácticamente ninguna. Y mientras tanto no se sigue a esa gente. Quiero decir, no hay un seguimiento de esas personas, si están comiendo, si están pasando hambre, si están yendo a Sonrisas Canarias, a cualquier ONG. No. Sí. Evidentemente, por donde entras por la administración local, los servicios de atención primaria, la unidad de trabajo social de zona y las ayudas de emergencia municipales son quien soportan, la partida presupuestaria de los ayuntamientos, quien soporta la cobertura de las necesidades básicas. ¿En qué situación, perdona, porque es que la tenía pendiente la pregunta, ¿en qué situación me tengo que encontrar para recibir la PSI? ¿Cuál es el grado de pobreza? ¿Cuál es el umbral? La PSI, la cuantía mínima son 472 euros con 16 céntimos. Si cobras superior a ese ingreso no tienes derecho, ¿vale? En el caso de un miembro, si estamos hablando de una familia con más miembros, pues sería hasta un máximo de 634. Pero claro, si cobras más de 634 euros no tendrías derecho a la prestación canaria de inserción. Aunque tengas 20 hijos. Aunque tengas 20 hijos, sí. Ese es el mínimo de umbral de renta para considerar que tienes derecho a la prestación canaria de inserción, aparte de un año de empadronamiento, aparte de un criterio por edad, mayores de 25 años y menores de 65, en ese rango de edad, con algunas excepciones para ambas franjas. Con respecto a los ayuntamientos, porque eso es una de las polémicas, Enrique, en su momento recuerdo que ustedes también se quejaban de que los consistorios no contrataban al personal necesario porque era el gobierno quien tenía que pagar la nómina de esos trabajadores sociales. ¿Siguen teniendo ustedes los mismos problemas? Es decir, ¿siguen teniendo carestía de personal para cubrir toda esta demanda?
efectivamente. ¿Y cuáles son los principales puntos negros? Porque me gustaría también ponerle nombre y apellido, sobre todo en la isla de Tenerife, y si podíamos también nombrar algún ayuntamiento en el resto del archipiélago. Tenemos las grandes capitales como núcleos importantes donde la gente espera muchísimo, porque tengamos en cuenta que no es solamente el volumen de solicitudes que llegan al ayuntamiento, sino las que están en lista de espera antes de llegar a la entrevista con el trabajador o trabajadora social. Hasta hace solamente 7 meses en Arona había que esperar 1 año y medio para tener la entrevista y empezar con el trámite de la prestación canaria de inserción. ¿Año y medio? Ahora, año y medio. Ahora mismo tenemos aproximadamente una lista de unos 6 meses para llegar al trabajador social que empiece la gestión. A eso hay que sumarle los 4 meses que tardamos en realizar el trámite. Por lo tanto, estamos hablando que la persona en lo que inicia el proceso y cobra, estamos hablando de que puede tardar 1 año en percibirla cuando es una ayuda de extrema urgencia. Y durante ese año esa persona volverá al ayuntamiento 500 veces, ¿no? Preguntando qué hay de lo mío. Efectivamente, nos llaman constantemente. Y ustedes, que conste que no estamos hablando con un legislador, no estamos hablando con un diputado, no estamos hablando ni con un alcalde ni con un concejal, sino con un trabajador social que está viendo todos los días esto y que además tiene otras responsabilidades, porque también eres, digamos, representante de otros trabajadores sociales del colectivo, ¿no? Estáis viendo esto todos los días y la gente, claro, si a mí es que yo tengo unos hijos, entonces tengo que comer, ya sé, estoy haciendo mis cáncamos, estoy haciendo mis cosas, pero no llego. No llego o no puedo hacer cáncamos porque mi situación, por mi educación, por lo que sea. Sí. Esa gente al final... No tenemos alternativas. ¿Por qué? Entonces no tenemos alternativas. Entonces esa gente ¿cómo se está manteniendo? ¿Gracias a la pensión de los abuelos, del padre, de la madre, si la tiene? En la mayoría de ocasiones sí, en núcleos sobre todo donde existe mayor cohesión y núcleos más pequeños donde todavía existe un apoyo social a nivel de redes primarias. Pero municipios turísticos donde el perfil que accede a la prestación canaria de inserción normalmente son personas desarraigadas o perfil inmigrante donde tiene pocas redes, perfil peninsular que está aquí sin redes familiares, no puede tirar, no hay redes. O sea, entonces, en todo ese proceso nos toca administrar ayudas de emergencia social donde la persona tiene que contar mensualmente, hacerse el pobre para poder recibirlas. Es un atentado contra la dignidad humana. Tenemos que derivar a los recursos de ONG que en la mayoría hacen un trabajo excelente, pero no cuentan con personal técnico para poder intervenir con la persona, por lo menos a nivel emocional, amortiguando ese impacto. Nosotros tenemos que amortiguar ese impacto. Entrevistas larguísimas de contención emocional simplemente cuando se prevé un desahucio, cuando hay una enfermedad y no se puede pagar un tratamiento médico, cuando vemos que la familia intenta hacer una recuperación en un trastorno como el alcoholismo y no puede acceder a recursos de ocio o culturales que propicien su rehabilitación. Todo ese tipo de procesos, lo único que nos queda es contención emocional, tramitar ayudas de emergencia y intentar empoderar a las personas a través de denuncia. Jonathan, la reforma laboral a nadie se le esconde que ha producido un mercado por llamarlo de alguna manera, de trabajadores con nómina, pero pobres, o de pobres con nómina. Esos también, claro, si no llegan a los 600 euros y tienen unos hijos y tienen a gente que mantener, ese perfil también lo acogen ustedes. ¿También va a preguntar por la PSI? Sí. Porque claro, es que si van a las ONGs porque no les llega con 600 euros, me imagino, ¿no? La PSI contempla la posibilidad de cobrar una complementación, un complemento. En el caso de que la persona, por ejemplo, perciba 400 euros de un salario por un contrato eventual, puede cobrar un complemento para completar esos 550, 600 euros de prestación canaria de inserción. Este es un perfil que no suele llegar habitualmente, un perfil que está cobrando bien subsidio o bien tiene trabajos eventuales por empresas de trabajo temporal o contratos basura y que no consiguen mantener a lo largo del tiempo. Sin ánimo de polemizar, ¿han sufrido los trabajadores sociales en algún momento determinado el nerviosismo de esta gente? Me refiero a gritos, insultos o incluso algún tipo de agresión. Sin ánimo de polemizar, insistimos, ¿eh? Que la situación es tan delicada y tan desesperante que suponemos que en muchas ocasiones tan frustrados están ellos como ustedes mismos también al no poder ayudar. Efectivamente, es diario la exposición a situaciones de agresividad verbal, de cabreo, en definitiva, y sobre todo lo percibimos en el perfil
de familia, de economía, que venía de economía media en la crisis, el perfil hombre que no está acostumbrado a venir a servicios sociales y donde el solicitar ayuda denigra tremendamente su dignidad y se pone en duda ese criterio del patriarcado, de masculinidad que tiene que sostener a la familia, ese tipo de perfiles nos están llegando con una gran carga de rabia hacia el sistema porque estoy capacitado para trabajar y tengo que venir a solicitar una ayuda que encima me hacen elaborar un proceso enorme. Precisamente esta mañana entrevisté a una persona, un señor que se quedó en calle hace 4 meses y me decía, pon en el informe que yo quiero la PCI o un trabajo, de resto no te voy a decir nada más. Yo le explicaba, tengo que hacer un diagnóstico, necesito hacerte una entrevista, vamos a estar 1 hora hablando. Si no consigo esa información no puedo emitir una impresión. Se negaba a colaborar por la indignación de estoy preparado para trabajar, ¿por qué me hacen pasar por todo este proceso para una ayuda básica para comer? ¿Y esto así todos los días? ¿Usted ha escuchado a la vicepresidenta del Gobierno? Sí. Que llegará el dinero, que esto se va a solventar. Pero el protocolo va a seguir siendo el mismo, ¿no? Podrá haber mucho dinero en la caja, pero el protocolo que usted nos está contando va a seguir siendo el mismo. 4 meses para cobrar, 4 meses como mínimo para cobrar la PSI, cuando en realidad lo que nos ha contado aquí es que debería hacerse al revés. Primero justificar que no tienes ingresos y después vamos arreglando los papeles, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y Primero la intervención. Y eso de eso no hay nada, que se sepan ustedes. No. De darle la vuelta al casetín, de momento no. La ley se modificó este año, ha sido un avance, si es cierto. Es un avance que se haya ampliado la partida presupuestaria para 2016 a esos 54, 56 millones. Siguen siendo avances, pero necesitamos cambios estructurales en la prestación canaria de inserción. No solo es cuestión de dinero, es cuestión de eficacia. No se está evaluando el impacto que tiene en la sociedad. La prestación canaria de inserción va dirigida a insertar a personas en situación de exclusión. ¿Se está midiendo? No se está midiendo. ¿Se está consiguiendo? No se está consiguiendo insertar. Entonces, para dar analgésicos sociales a través de recursos económicos sin conseguir luego los fines que se pretenden, no es cuestión. No se puede seguir manteniendo esta situación. Jonathan Regalado, sé que viene usted de muy lejos y se nos quedan muchas preguntas, pero como tengo que despedirlo, tenemos que despedirle. La verdad es que es un comodín que usamos poco. ¿Tiene usted algo más que decir? Porque supongo que tendrá muchísimo más que decir, pero me gustaría que me dijera lo último para que no se vaya en ascuas. Sí, bueno, no es solo cuestión de quejarnos, sino también los trabajadores sociales somos muy prácticos, necesitamos proponer soluciones. Necesitamos más personal en los ayuntamientos, trabajadores sociales y personal administrativo. Hay que dotar suficientemente la PSI, para el año que viene necesitaremos mínimo 70 millones, no 56, no vamos a quedar cortos. Necesitamos que se implementen medidas realmente de inserción a nivel de vivienda, de educación y de cualificación profesional de estas personas, si no es pan para hoy y hambre para mañana, dar pescado pero no damos la caña. Y por último, que se haga realmente un seguimiento de la prestación canaria de inserción y se ponga, tal y como dice la ley, en marcha la comisión de seguimiento de esta ayuda, como se hace en cualquier territorio nacional, para que pueda aportar transparencia, se pueda evaluar y medir la eficacia de una política que no funciona y no es eficaz, o se cambia o se abole. Jonathan Regalado, gracias. Muy amable. Buenas noches. Ha sido muy instructivo, sin duda alguna, tanto que nos hemos quedado a veces hasta en silencio. Silencio esclarecedor. Hoy ha habido